Sean bienvenidos a una sesión más en esta continuidad que estamos realizando del Diplomado para Formación de Mandos en el estado de Veracruz, y en específico quisiéramos esta vez referirnos a la detención, al uso legítimo de la fuerza. Este obviamente es un tema un tanto extenso, por lo tanto esta sesión la dividiremos en 2 días de trabajo y para efectos del audio y video también en 2 sesiones distintas. Esta vez solamente nos referiremos a los puntos más importantes, abarcando hasta el 5.º punto, es decir, hablaremos acerca de los principios básicos en el empleo del uso de las armas de fuego, así como los funcionarios encargados para hacer cumplir la ley, el uso de la fuerza en contra del uso de la violencia, además de los principios esenciales del uso de la fuerza, la detención como tal, el proceso de detención, los protocolos de actuación en torno de la misma, así como los supuestos en los que se puede realizar una detención. El día de hoy concluiremos con la detención arbitraria para identificar algunos de los tópicos más importantes de este punto. Dicho lo anterior, vamos a establecernos como objetivos de aprendizaje concretos de toda esta unidad, conocer los principios internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza, que regulan también el empleo de las armas, así como el protocolo de la detención. Identificar los supuestos que establece la Constitución respecto de la figura de la detención y obviamente cuáles son los objetivos de la misma. Finalmente, las técnicas para elaborar de manera clara y concisa un registro de detención que nos permita tener información objetiva, clara y veraz respecto de la misma, a efecto de dar continuidad al proceso penal en las distintas etapas de investigación o en cualquier otra donde la policía tenga participación. En este sentido, vamos a iniciar con el primero de nuestros temas que hemos preparado para hoy. En esa parte vamos a hablar acerca de los principios del uso de la fuerza. Y en ese sentido, yo primero quisiera establecer a qué le vamos a llamar un principio. El principio no es sinónimo de inicio, de comienzo, de realizar una actividad desde su etapa inicial, sino nos referimos a un conocimiento supremo, máximo. A estos conocimientos supremos incluso son llamados técnicamente axiomas, verdades absolutas que son aceptadas universalmente como si éstas fuesen verdaderas. Es decir, no hay oposición en contrario, nadie tiene un argumento. Y entonces lo establecemos como un principio, como un código axiológico jerarquizado. Cuando me refiero a un código, me refiero a un código de valores. El axiológico de axio, valor. Y en este caso vamos a poner a la fuerza, al uso de la violencia, a todo esto como valores o antivalores en su caso. Específicamente vamos también a jerarquizarlos. De modo que cuando nosotros empleamos el uso de la fuerza, debemos tener muy claro, primero, ¿para qué? ¿Cuál es la justificación legal y legítima de emplear la fuerza? Y pondré un ejemplo. Supónganse ustedes que una persona tiene un niño que está haciendo berrinche, que no se comporta adecuadamente, que además de eso está realizando conductas que lo ponen en riesgo a él o a sus hermanos, o en fin, es un niño que se comporta mal. Su mamá, como una forma disciplinaria, determina darle un golpe. Y entonces establece que si bien los golpes pudieran ser cuestionados si debe o no dárselos, pero la mamá determina que es necesario emplear un poco de fuerza. Tal vez usted aceptaría que racionalmente, de manera proporcional, bueno, pues le va a dar una nalgada. Sobre todo porque, bueno, pues le va a pegar en lugar del cuerpo donde no va a dejarle una herida, una marca o una lesión que pueda marcarlo de por vida o impedir su funcionamiento orgánico en el futuro. Pero usted no estará de acuerdo en que le dé una bofetada que le tire 3 dientes. Es decir, usted va a establecer que mientras en el primer caso era, pues, no solo legal, sino hasta legítimo, es decir, se aceptaba por algunas personas como válido,
Hay personas que están en contra del uso de la fuerza o de pegarle a sus hijos, pero en este momento no es el tema. El punto es que usted pudiera hasta legitimar, decir, bueno, racionalmente fue empleado cierto nivel de fuerza. Pero en el segundo de los casos, ¿está usted de acuerdo que sin importar lo que el niño hacía, el uso de la fuerza fue excesivo, fue absurdo, fue irracional? Pone en riesgo otros valores más importantes como la integridad del niño. En el caso de la fuerza policial pasa exactamente lo mismo. Nosotros pretendemos que la fuerza sea un mecanismo de control. Es decir, que ante una situación potencialmente donde se encuentra en riesgo bienes o elementos tutelados por el Estado, nosotros podemos generar cierta fuerza para lograr el control. De modo que si a una persona la tienen apuntándole con un arma, o un cuchillo puesto en la garganta, o una persona tiene un machete y amaga a otros con golpearlos, o alguien tiene una cadena, un lazo, un palo, cualquier objeto que pudiera representar un arma, está de acuerdo conmigo que eso representa un riesgo a la integridad. Y entonces validaríamos cierto nivel de fuerza con la finalidad de lograr el control. En ese sentido, entonces, se ha establecido que la fuerza puede dosificarse en niveles. Y específicamente la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, en el artículo 4 se establecen 5 niveles de fuerza: absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas, así como la vigilancia. ¿Eso qué significa? Significa que la absoluta necesidad consiste en que no existe otra forma, no existe otro medio de lograr el control. Una persona que manotea, golpea, corre, patea, agrede, está de acuerdo que no hay otra forma de poder controlarlo si no es mediante los candados de mano, el bastón eléctrico, la descarga eléctrica, el gas lacrimógeno, lo cual establece que fue absolutamente necesario hacerlo así, de otra forma no lo hubiésemos logrado tranquilizar. Por otro lado, tenemos la legalidad. No puede hacerse absolutamente nada si no lo establece la ley. Existe este principio de legalidad que dice, la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley dice, mientras que el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. De modo que si la ley no dice que yo puedo emplear un arma, no puedo. Recuerdo un oficial de policía que se colocaba un cuchillo así tipo Rambo, ¿no? Y del otro lado se ponía un machete y una navaja aquí con fuelle de estas de botón y salía ahí la navaja. Y además se ponía un lacrimógeno y una granada. Y bueno, la pregunta es, ¿esto será legal? ¿La ley prevendrá que puede emplearse este tipo de instrumentos? Es justamente donde nosotros tenemos que reflexionar acerca del tipo de armas que se establecen en la ley y que por lo tanto se pueden usar. La prevención, antes. Eso significa que yo tengo que actuar pensando en prevenir un daño posterior. Pondremos un ejemplo. Yo llego a un centro comercial y pretendo robar el cajero automático. Para tal efecto llevo mis herramientas. Llevo aquí una cizalla, llevo alguna palanca, llevo un serrucho, llevo un soplete, con los que pretendo abrir el cajero. Es racional que usted se acerque y me pregunte, ¿qué hace? ¿Para qué quiere esto? Claro, yo podría alegar a mi favor mi derecho a decir, bueno, no está prohibido que esté aquí, ¿verdad? Sin embargo, usted como policía sabe que existe algo llamado causa probable y que eso le permite a usted intuir que yo para qué quiero estos elementos en un centro comercial en un horario que probablemente no es el adecuado. Dicho ello, es importante establecer esta parte de la prevención. Por otro lado, tenemos otro nivel llamado la proporcionalidad. En algún momento la proporcionalidad se confundió respecto de su significado, su interpretación.
Recuerdo algún elemento de la policía que decía que si a mí me atacan con un cuchillo, yo no podía responder con mi arma. Y eso entonces significaría, yo le preguntaba, ¿quiere decir que si alguien me atacara con un tenedor, yo tendría que ir también por un tenedor para defenderme? Es decir, proporcional en razón del arma. Y no es así. La proporcionalidad tiene que ser en razón del riesgo potencial. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero presentarles a mi asistente. Ella nos va a servir de modelo en esta mañana para ilustrar lo siguiente. Esto es un lapicero. ¿Están de acuerdo que su función consiste en escribir con él? Es decir, originalmente no es un arma. Ni tampoco ella es como tal la víctima. Sin embargo, si ella y yo tenemos una acalorada discusión y de momento a mí se me ocurre apuntar, sostener de esta manera este lapicero y colocárselo en esta parte, usted sabe que por aquí transita la arteria carótida. Significa que si yo lograra penetrar la arteria, es probable que ella pudiera tener una lesión que incluso le ocasionase la muerte. La pregunta es, ¿usted debe entonces responder con fuerza letal, sí o no? Alguien podría decir sí, porque está en riesgo su vida. Entonces está de acuerdo que nada tuvo que ver el arma empleada, en razón de que el riesgo no era en razón del arma, sino la fuerza se utilizó en razón del riesgo del que se estaba haciendo objeto. Ahora, cuando yo apuntaba con un arma, y entonces le ponía el arma para dispararle, las personas mencionaban, bueno, es que no le ha disparado. La pregunta es, ¿usted tendría que esperar a que yo le disparara? La actual ley establece que si yo le estoy apuntando con un arma que potencialmente tiene la acción de detonar un proyectil que le puede privar de la vida, usted puede hacer uso de fuerza letal. Es decir, en este caso, la proporcionalidad fue en razón del riesgo. Mi brazo no es un arma, mis manos tampoco. Pero si yo los coloco para su cuello y le oprimo al grado de que le pueda yo obstruir sus vías aéreas superiores, podría ocasionarle una asfixia que le trajese la muerte. O podría dislocarle el cuello, o podría sacarle un ojo con un dedo. Es decir, aquí lo que nosotros debemos establecer es que existe un riesgo latente. Dice el código real, actual e inminente. Gracias. Por otro lado, hablemos de la rendición de cuentas. No solamente es suficiente que yo utilice la fuerza o las armas, sino que además establezca por escrito en los formatos correspondientes acerca de esta rendición, acerca del por qué fue necesario emplear cierto nivel de fuerza y cuál fue el objetivo del mismo. Además de que se lleve a cabo un proceso de vigilancia por mi superior jerárquico inmediato, por la institución, por órgano interno de Contraloría, por lo que le llaman asuntos internos o lo que se considera también la supervisión del personal dentro de la institución. Por otro lado, debemos tener clarísimo, fuerza no es sinónimo de violencia. Es decir, la violencia no está justificada bajo ningún contexto dentro de la acción policial. Yo puedo emplear la fuerza como un mecanismo de control. Es legítimo, es legal usarla, pero no la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener fuerza y tener violencia? ¿Cuál es la diferencia entre que yo emplee un determinado nivel de fuerza y un determinado nivel de violencia? Y pongamos nuevamente un ejemplo. Ella potencialmente ha cometido un delito. Mi deber es ponerla a disposición de la autoridad competente. Luego entonces yo le voy a llevar a cabo la colocación de los candados de mano correspondientes para poderla trasladar y llevarla ante la presencia de la autoridad. Recordemos que el uso de los candados de mano es un objeto sistemático con la finalidad de lograr el control de la persona. Sin embargo, si una vez colocados sus candados y ella coopera diligentemente con acompañarme,
Además, no pone resistencia porque no se jalonea, no patea, no golpea, está en silencio, ya le fueron leídos sus derechos. ¿Se justificaría que yo le diese una bofetada? ¿O que la empujara al grado de que se cayera y se golpease en su cabeza? ¿O que aprovechando que se encuentra inmovilizada yo pudiera tocar alguna parte de su cuerpo que pudiera atentar contra el pudor, contra el valor, el derecho humano al pudor, a la intimidad? ¿Está de acuerdo entonces que la fuerza fácilmente puede convertirse en violencia verbal, física, psicológica o de cualquier otra naturaleza? Es decir, ¿yo para qué le digo una palabra altisonante refiriéndome al imputado? Para mí es una persona que probablemente participó en la comisión de un hecho delictivo y que incluso goza de la presunción de inocencia. Además, he logrado el control. ¿Qué caso tendría tomar o usar otro nivel de fuerza? Gracias. Por ello, el objetivo de la fuerza es lograr el control de la situación. La fuerza solo se utiliza para proteger bienes jurídicos tutelados por el Estado. Todos ellos están establecidos en el Código Penal. Usted puede incluso verlos por nombre, ¿no? Delitos contra el patrimonio. El bien tutelado es el patrimonio, la salud, la integridad de las personas, la gobernabilidad del Estado, la integridad de las comunicaciones, las vías de comunicación, es decir, la clasificación que cada código hace de los bienes tutelados por el Estado. Además, la fuerza solo se justifica cuando existe una amenaza real, actual e inminente. Eso significa que yo no puedo pensar nuevamente que como ella puede ser un imputado, un probable agresor, yo puedo entonces tal vez pensar que ella me quiere matar. Mientras no exista un acto material que me permita tener una inferencia congruente, nacida de la intuición, no puedo realizar otra cosa. Actual, yo no la puedo detener por lo que hizo ayer o lo que hizo hace un mes, ni tampoco por lo que va a hacer mañana o lo que hizo hace 15 minutos, sino solo si es inminente y si es en este momento que es fundamental lograr el control a través del uso de la fuerza. Gracias. De este modo nosotros podemos ver que la fuerza tiene estos matices que incluso están establecidos en la ley. El protocolo para la actuación tratándose de la detención es muy claro. La detención debe entenderse como un acto procesal que consiste en poner bajo control a una persona. Me refiero a control físico, como probable responsable por haber cometido una conducta que la ley señala como un delito o como una infracción o como una falta, y que ésta tiene como única finalidad ponerle a disposición de la autoridad competente. Bien puede ser el juez municipal, el juez calificador, bien puede ser el juez de control o el juez que lo haya ordenado la detención, o puede ser también el agente del Ministerio Público como conductor y mando de la investigación. Dentro de los elementos fundamentales que se establecen para tal efecto, tenemos los siguientes. En la detención, los elementos fundamentales son: 1, el control físico de una persona. Técnicamente se le llama la restricción temporal de movimientos. Cuando hablo del control físico me refiero a impedir que una persona por un momento, por un tiempo, pueda ejercer libremente sus movimientos, como mover sus brazos, sus piernas, correr o deambular de un lugar a otro. Una de las características de la detención es justamente esta restricción de la libertad ambulatoria. Una persona detenida pues no puede deambular libremente porque está sometida a un proceso de restricción de esta libertad. Además, están restringidos también su libertad corporal para poder moverse o poder realizar movimientos con sus pies o con sus manos de manera libre. Sin embargo, habrá que dejar claro que eso no significa que pueda estar incomunicada, segregada, apartada o que sea objeto de cualquier otro tipo de maltrato, de uso de la tortura o de violación a sus derechos fundamentales.
Además, deberá ser por una conducta probablemente punible. ¿Por qué no digo punible? Porque no lo sabemos. Toda persona es inocente mientras no probemos científicamente lo contrario. La puesta a disposición es un ejercicio de traslado procesal del lugar donde una persona fue detenida ante la autoridad competente. Recuerde incluso que esta puesta a disposición no solo es trasladar físicamente a una persona, sino además documentar, informar, registrar de todo este proceso de la detención. La puesta a disposición es acudir ante la autoridad pertinente, quien calificará de inicio los supuestos de cómo se llevó a cabo la detención, así como los derechos humanos de la persona a la que se le ha puesto en detención. Finalmente, el principio de presunción de inocencia. Aun y cuando una persona es puesta a disposición del juez de control, del Ministerio Público, del juez de la ejecución, ingresada a un centro penitenciario, ¿está usted de acuerdo que eso no significa que sea culpable? Si una persona recibió la medida cautelar de prisión preventiva o la medida del arraigo o la detención provisional en las celdas o en los lugares preventivos, eso no significa que sea culpable, sino que está siendo investigada como probable responsable. ¿A partir de qué momento consideramos a una persona culpable? Cuando éste ha sido sentenciado, la sentencia ha causado ejecutoria, es entonces sentencia firme y además es condenatoria. A partir de ese momento le podemos decir, si usted gusta, delincuente, porque ya se han agotado todos los recursos que la ley establece para poder cambiar el sentido de una sentencia. Tal vez la confusión obedezca a que la sentencia emitida en primera instancia se le llama sentencia definitiva, erróneamente. Lo definitivo es aquello que no cambia, mientras que en este caso la sentencia solamente hace alusión a una resolución que pone fin a la primera instancia, pero que puede modificarse en otro proceso o en otro tiempo, ya sea en la apelación, a través del amparo, a través de la revisión o incluso con la intervención de justicia internacional. Es por ello que es importante comprender todos esos elementos de la detención. Por otra parte, tenemos que hablar acerca de los supuestos de cómo se puede llevar a cabo una detención. Y solamente existen tres, no hay más. Una, la flagrancia establecida del artículo 146 del Código Nacional en adelante, pero habrá que entender que hoy la flagrancia significa dos cosas. Detener a una persona en el momento de estar cometiendo un delito, que sea sorprendida en el momento de estarlo realizando o inmediatamente después en los supuestos que establece este mismo artículo. Segundo, el caso urgente. Una detención que debido a su premura, debido a que no se cuenta con los registros, con las formas, con los mecanismos para poder solicitarle al juez de control libre esa orden de detención, excepcionalmente lo hace el Ministerio Público, a su entera y bajo su completa responsabilidad. Solamente porque el juez de control, por alguna razón de distancia, de lugar, de comunicación o de acceso, no pudo ordenarlo de forma directa. Tercero, por mandamiento judicial, que un juez de control, que obviamente ha sido puesto en antecedente de una conducta o de la comisión de una conducta probablemente delictiva, ordene la aprehensión, o si una persona ya fue previamente aprehendido y se fugó, se escapó o fue puesto en libertad mediante una medida cautelar, entonces la reaprehensión, la orden de comparecencia y finalmente la orden de presentación. Estas dos con la finalidad de poder desahogar actos procesales. Está de acuerdo que en la audiencia inicial se le ha citado a la persona señalada como imputado para que ésta venga y entonces se le pueda formular su imputación, se le lleve a cabo su audiencia inicial. Se le mandó citar quitando la agresividad de la aprehensión. Y sin embargo, aún y con ello hay personas que deciden no asistir a la audiencia inicial para poder llevar a cabo esta audiencia. Y entonces obligan al juez a tener que tomar una medida más represiva, que es girar la orden de aprehensión, la presentación o la comparecencia.
según sea el caso. Finalmente hablemos de lo que consideraríamos entonces una detención arbitraria. La palabra arbitrario significa que yo lo hago según mi arbitrio, según mi criterio. Si existe un protocolo de detención, ¿yo por qué la tendría que desahogar bajo mi criterio? Si bien existe un rango de discrecionalidad para que yo pueda, tomar una decisión dentro de un rango de decisiones que estén a mi alcance, si yo excedo ese rango, entonces soy arbitrario. También entonces la detención es ilegal. ¿Cuándo existe una detención ilegal o arbitraria? Pues cuando no se cumplen con los requisitos establecidos en ese momento, o cuando se lleva a cabo haciendo un uso excesivo de la fuerza, o cuando se comete con abuso de autoridad, violando las disposiciones establecidas en el protocolo. Si el protocolo dice que yo debo comunicar la detención de forma inmediata, lo debo hacer. Si el protocolo dice que yo le debo informar al imputado hacia dónde será trasladado, lo debo hacer. Si se habla acerca de un registro, lo debo hacer. Por lo tanto, también es arbitrario si se hace sin que medie denuncia, querella o un requisito equivalente, como pueden ser la flagrancia o el descubrimiento, localización o aportación, que como usted sabe están regulados en el Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente. Dicho esto, podemos señalar entonces que la detención es un acto protocolario que tiene límites muy claros y establecidos. No siempre fue así. Si fuera necesario crear incluso una ley que regula el proceso de detención, es porque obviamente en la práctica ha habido cualquier tipo de excesos. En un ayer, el juez de control tenía facultades para detener a alguien y ni siquiera mencionarle el motivo de la detención, o incluso tampoco determinar el plazo que iba a estar detenido, o la razón de la detención. La policía ministerial, en aquel entonces judicial, detenía a una persona el viernes y lo ponía a disposición el lunes o el martes, el día que fuera. No había un plazo como tal de horas que determinara estos límites. Y recuerde usted que así lo establece uno de los principios del sistema acusatorio. El juicio previo, nadie puede ser juzgado, ni sentenciado, ni condenado, sino antes ha sido oído y vencido el juicio. Y finalmente, el debido proceso. Todos los actos de autoridad deben de ser apegados a derecho. Si usted desea más información, consulte el documento que hemos anexado, las diapositivas, nuestro canal que también le invitamos a suscribirse y finalmente nuestra plataforma en Facebook, donde tal vez encuentre información que sea de su interés y de su agrado. Por su amable atención, muchas gracias.